bienvenidos calamares, un autoabrazo que lo necesito mucho porque Sergio me ha vuelto otra vez a hacer lo mismo. El Imperio Romano de Occidente tiene aproximadamente 13 siglos de historia y a él le gusta ir a lo que duele, que es al final. Pero bueno, también hay que quererlo así. Sergio, ¿cómo estás? Pues bien, aquí dispuesto a hablar de este Genserico, de los vándalos y obviamente de toda su historia, ¿no? Que es muy entretenida para el que le guste ver sufrir a Roma, como ya hemos dicho. Pero hombre, hay que hablar de lo bueno y hay que hablar de lo malo también, Ángel. No vamos a obviar los episodios fatídicos tampoco, ¿no? Hay que nombrarlos y hay que traerlos para que nuestra audiencia también los conozca, ¿no? Bueno, no sé, esa es tu opinión, no la mía. Yo creo que esto, ¿para qué tienen que conocerlo? Yo tengo que conocer la grandeza. En todo caso, pues hablar de algún personaje vergonzoso como Craso, que también los tenemos, pero claro, esto que me traes, también es cierto, Sergio, que lo que hemos dicho, ¿no? Si Roma es grande es porque necesitó a grandes enemigos para caer, ¿no? Y durante muchísimo tiempo, a pesar de tener grandes enemigos, consiguió perdurar. Estamos hablando míticamente del siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, la Roma de Occidente. Son 13 siglos, son muchos siglos para un imperio. Correcto, y hoy os vamos a traer a este personaje, a este pueblo, y os diremos pues que hicieron el vándalo, ¿no? Porque ese término de vándalo hoy en día se utiliza pues para designar a aquellos que hacen fechorías, ¿no? Y eso es lo que pensaron los romanos, seguramente mucho tiempo después de que hicieran todas estas fechorías, esta tribu germana, pues dijeron, pues estos son unos vándalos, y se les quedó ese nombre. Y ahora el que se comporta de manera mala, el que comete atrocidades, pues se le llama vándalo, pero viene de aquí, de esta tribu, y hoy os lo vamos a narrar, así que cuando quieras pues entramos en harina. Y me vuelvo a llevar a Ángel a otro de los episodios más negros y más nefastos de la historia del Imperio de Occidente. No a un episodio, porque son varios episodios, porque hoy vamos a hablar de un personaje, ¿vale? Del terror Vandalorum, podríamos llamarlo, ¿no? Porque es el terror de todos los terrores, y de ahí viene el título de Rey de los Vándalos, ¿no? Del gran Genserico, ¿no? Gran, lo digo porque fue grande en sus tiempos, porque duró y gobernó mucho tiempo, pero para los romanos no sería tan grande, sería como un grano en el culo, ¿no? A ver, ¿qué te iba a decir? El Genserico pues fue grande. A los romanos les dolió mucho, pero es bueno, en el final de su vida, aquí sí que vino el azote de los dioses, que es Atila, con lo cual a los romanos Genserico les pareció una desgracia normalita, ¿sabes? Esto como una peste que muere la mitad de la población, normalita. Bueno, hubo un momento en torno a ese año 450-51 que por el norte, o sea, en lo que es el continente, tenían a Atila dando guerra y Genserico estaba en el continente africano haciendo de las suyas, y aún viviría, porque Genserico fue un tipo muy longevo que vivió hasta el año 477, o sea, presenció la caída o estaba vivo por lo menos, en la caída del Imperio Romano de Occidente, en ese año 476, y él nació en el 380 y algo, o sea que el hombre fue longevo para ser un hombre de la antigüedad, ¿no? Ángel, para mí, vio y asistió a grandes episodios de la historia no solo de su pueblo, sino de la propia Roma de Occidente, ¿no? Y con Oriente también tuvo sus más y sus menos. Sí, con Oriente también. No, o sea, a ver, el hombre creo que algunas fuentes nos dicen que duró 90 años. La inmensa mayoría de ellos molestando a los romanos. Se ve que se levantaba así. Se levantaba por la mañana y decía, ¿qué puedo hacer ahora? A los romanos, pues 90 años duró. Mira que son años, 90 en aquella época. Jolín, es una barbaridad. Por eso te decía que realmente cuando empezamos a tener noticias de él ya es, podríamos decir, avanzada su vida, ¿no? No es que en sus primeros años destacara como un personaje importante, porque no era un personaje de primera, podemos decir, de primera posición dentro de la tribu o del pueblo de los vándalos, sino que más bien era un segundón, ¿verdad? Era un segundón de lujo, era el hermano de alguien que por casualidad pues los dioses o su dios arriano
le dijo o le dio la oportunidad de convertirse en rey, ¿no? Y no había destacado hasta ese momento, ¿no? Había estado ahí un poquito dejándose llevar por la marabunta, por la marea, había estado con los vándalos antes de chocar con el limes romano, estuvo presente en aquel fatídico año 406 con esas invasiones de vándalos, suevos y alanos que cruzaron el limes y se instauraron en Hispania, pero hasta entonces no había destacado porque dicen, yo he escuchado y he leído por ahí, Ángel, que Genserico no era del todo vándalo, ¿vale? O sea que su padre sí que era vándalo, pero puede ser que su madre fuera o romana o una esclava de alguna otra tribu, o sea que en principio no era un hombre que estaba destinado de pura raza vándala, ¿vale? Entonces, eso es lo que le reprocharon durante toda su vida muchos de los nobles, porque no tenía ese aspecto germano, rubio, alto, sino que decían que más bien era un tipo bajito, de tez morena, con el pelo oscuro, entonces no era el arquetipo de vándalo, entonces eso le reportó a él también ciertos, no podemos decir odio, pero sí problemas con sus propios nobles porque no le veían como un igual, ¿no? Sí, lo hablaremos más adelante, pero por eso quizás... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.